en el foro Quo Vadis Brasil 2025. Esta es la serie del Inter-American Institute for Democracy, donde en función de los principios y valores de libertad, democracia, defensa de los derechos humanos e institucionalidad, buscamos saber a dónde va cada uno de los países de las Américas en este año. Hoy hablamos del Brasil y las noticias no son buenas. Y no son buenas porque se presenta, por decirlo menos, un ambiente de precariedad democrática en el Brasil. Ustedes saben que la democracia en las Américas, por la Carta Democrática Interamericana, suscrita el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, y de la que es parte el Brasil, establece en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Esa misma carta, en su artículo tercero, dice que son elementos esenciales de la democracia, o sea, sin cualquiera de estos elementos no hay democracia, por lo menos 5. El respeto a la libertad y los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la celebración de elecciones libres, justas, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Y lo que estamos viendo aquí, por lo descrito por los oradores y por los hechos que salen desde hace mucho tiempo, desde que Lula ha vuelto a tomar el poder en el Brasil, es la violación constante de estos elementos esenciales de la democracia. Está desapareciendo el Estado de Derecho, porque en lugar del cumplimiento de la ley, se está reemplazando eso frontalmente por la imposición de un modelo que está avanzando y retrocediendo, pero ocupando las Américas desde inicios de este siglo, y que se llama socialismo del siglo XXI, y que no debería sorprender a los líderes, a los políticos, a la sociedad, a la prensa brasilera, porque este es un hecho. Este es un proceso que se funda en la alianza que se realiza el año 1999, cuando Hugo Chávez toma el poder en Venezuela y va rápidamente a rescatar a la dictadura de Cuba de Fidel Castro, que estaba agonizando. Pero ese proyecto se integra con un tercer socio, en ese momento, Luis Ignacio Lula da Silva, que había fundado el año 1991 el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura cubana, con el concepto de que, derrotado el comunismo por el triunfo del capitalismo, lo que había que hacer era multiplicar los ejes de confrontación y reemplazar la derrota del comunismo frente al capitalismo por el racismo, por el sexismo, por el indigenismo, por cualquier forma de ataque encubierto a la democracia. Y es así como el siglo XXI comienza. Y comienza con el derrocamiento del presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, 12 días después de que hace la dolarización. Sigue con la caída del presidente argentino de la Rúa. Continúa con el derrocamiento del presidente ecuatoriano Gutiérrez. El año 2003 derrocan al presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y después derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, contra quien simulan un caso de corrupción para obligarlo a renunciar, y de esa manera lo que en ese momento se llamaba el proyecto ALBA, el proyecto populista bolivariano, liderado por Chávez, que era el que ponía el dinero y que logró además que Lula llegue a su primera presidencia, toma el control de la Organización de Estados Americanos con Insulsa y la maneja por 10 años ignorando todos los principios, valores y obligaciones jurídicas respecto a la vigencia de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Sobre esto se han escrito muchos libros, hay expresiones diarias, pero hay una realidad objetiva muy seria. La dictadura de Cuba, en vez de periclitar, como era su destino en su periodo especial, se expande y se apropia de este proyecto que hoy día se llama socialismo del siglo XXI y que hoy día está bajo su mando. Y al hacer eso, hace dictaduras en Venezuela, bajo su propio modelo,
Dictadura en Bolivia, dictadura en el Ecuador con Correa y dictadura en Nicaragua. Las he citado en orden cronológico. La dictadura del Ecuador desaparece gracias al presidente Lenín Moreno, que es el único país y el único gobierno en el que hay una transición de recuperación de una dictadura del socialismo del siglo XXI o castrochavismo hacia la democracia. Pero además de eso, en países que tienen resistencia institucional, en países donde la democracia y las economías son sólidas, lo que hace el socialismo del siglo XXI o castrochavismo es establecer gobiernos paradictatoriales. El concepto de gobierno paradictatorial que ha aportado a la discusión de la realidad objetiva de este siglo en la realidad política en las Américas es aquel gobierno que se elige en democracia, pero que debe su elección a la influencia, al dinero y a la operación del socialismo del siglo XXI, y cuando llega al poder se pone a su servicio sirviendo y defendiendo las dictaduras del castrochavismo. Y hoy por hoy hay 4 gobiernos paradictatoriales: Brasil con Lula, México con Sheinbaum, antes estuvo López Obrador, Colombia con Petro y Honduras con Castro, con Xiomara Castro. Entonces, ¿de qué se extrañan los líderes y los políticos brasileros si ellos, cuando sale de la cárcel Lula para ser llevado por el socialismo del siglo XXI a la presidencia nuevamente, Lula sabe que este es su último gobierno y que tiene que ir a fondo con el tema de tratar de convertir al Brasil no solamente en un gobierno paradictatorial, sino un gobierno de la órbita de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, donde agonizan Cuba, Venezuela, donde Nicaragua va camino a la crisis y donde Bolivia es la dictadura que nadie reconoce como dictadura porque gracias a la oposición funcional sigue simulando una democracia que hace años que no existe. Todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ejercen terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra manera no serían posibles. Y resultado de ese terrorismo de Estado es, por ejemplo, el hecho que ustedes acaban de describir, donde el diputado Bolsonaro, Fernando Bolsonaro, tiene que quedarse exiliado en el exterior, pese a ser el diputado más votado que tiene el Brasil. Ese terrorismo de Estado se expresa además con lo que se llama la persecución jurídica, la persecución judicializada. En los tiempos de la dictadura, de los primeros decenios de Fidel Castro, iban los matones y tomaban presos y fusilaban y mataban y los llevaban a las cárceles. En las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavistas, van los fiscales y los jueces. Y estos se han convertido en sicarios judiciales que tienen la orden de condenar, de perseguir a inocentes, atribuyéndoles en muchos casos los delitos que el régimen ha cometido y pronunciando sentencias e inhabilitando a los líderes. Por eso, hoy día Cuba tiene más de 1000 presos políticos. Por eso Venezuela, después del 28 de julio del año pasado, tiene cerca de 2000 presos políticos. Por eso Bolivia, la dictadura de incógnito, tiene 320 presos políticos. Por eso Nicaragua tiene un rollover de cerca de 200 presos políticos. No me extraña que ya haya gente detenida o perseguida en el Brasil bajo ese mecanismo de persecución judicializada, de falsificación de prueba y de utilización de los fiscales y jueces como sicarios judiciales. Porque ese es el mismo sistema que utilizan para encubrir sus crímenes. Miren Colombia, miren lo que está pasando en los países paradictatoriales. Por eso, hoy día hay que definir al Brasil, en el Quo Vadis Brasil 2025, como un país con precariedad democrática, con un gobierno paradictatorial liderado por el único jefe vivo del acuerdo que dio origen al socialismo del siglo XXI, que se llama Lula da Silva, y que ha cambiado no solamente la política exterior, sino la política interna, conduciendo gravemente al Brasil a los parámetros de miseria, a los parámetros de violación de derechos humanos, a los parámetros de destrozo de su economía y de abuso del poder que ya viven
desde hace decenas, Cuba desde el año 1959, Venezuela 25 años, Bolivia desde el 2003 en que se quiebra la democracia, Nicaragua desde el 2007 en que el sandinismo vuelve al poder. Hay un viejo refrán que dice, para terminar, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Eso es lo que no ha hecho el Brasil. Ha visto arder las barbas en la Argentina con el gobierno paradictatorial de los Kirchner, en Bolivia con la dictadura de Evo Morales y de Arce Catacora, con las que ha coexistido y sostenido, formando parte de crímenes como el Lavallato. Ha sido en determinado momento solidario, pero no definitorio en la lucha contra las dictaduras, y eso se está pagando hoy día. El liderazgo brasilero, el liderazgo latinoamericano, el liderazgo americano tiene que despertar reconociendo el primer elemento de una buena estrategia, la identificación del enemigo. Y el enemigo en las Américas en el siglo XXI se llaman las dictaduras de delincuencia organizada transnacional, que lideradas por Cuba violan los derechos humanos, ejercen terrorismo de Estado y cometen crímenes de lesa humanidad en toda la región, penetrando países democráticos como el Brasil para destrozarlos desde dentro y convertirlos en sus víctimas.